Para encontrar los divisores de un número, solo hay una manera, que es ir dividiendo por todos los números uno detrás de otro. Los criterios de divisibilidad aquí nos van a ayudar para saber entre qué números se puede dividir y qué números no se puede dividir. Empezamos con el 51. 51 no acaba ni en 0 ni en cifra par, por tanto no es divisible entre 2, así que no probamos por 2. Vamos a ver si es por 3. 5 más 1 son 6, que es múltiplo de 3. Por tanto, se puede dividir entre 3. Así que dividimos entre 3. 51 dividido entre 3 cabe a 1. 1 por 3, 3, hasta 5, 2. Y bajo el 1 cabe a 7. 7 por 3, 21. 21, 0. Por tanto, 51 es divisible entre 3. Así que ya hemos encontrado un divisor y otro divisor. Porque si esta división es exacta, es decir, el resto es 0, tengo dos divisores, el divisor y el cociente. Por lo tanto, los divisores de 51 de momento son 3 y 17. Seguimos dividiendo. Entre 4 no hay que probar, porque si no era divisible entre 2, no va a ser entre 4. Entre 5 tampoco, porque no acaba ni en 0 ni en 5. Entre 6 tampoco, porque como no era entre 2, no va a ser entre 3. Probamos entre 7 a ver qué pasa. 51 entre 7 cabe a 7, 7 por 7, 49, a 51, 2. En fin, la división no es exacta. Así que 7 no es divisor de 51. Pero, como estos dos números coinciden, en este momento ya sabemos que hay que dejar de dividir. Así que los divisores de 51 son 3, 17 y luego, por supuesto, 1 y 51. Fijaos que los divisores siempre van por parejas. No hay ningún número, salvo la unidad, que tenga un número impar de divisores. Todos tienen 2, 4, 6, etc. Hacemos lo mismo con 512. Empezamos. 512 se puede dividir entre 2, porque acaba en cifra par, así que lo dividimos. 512 entre 2, la mitad de 5 es 2, y me sobra 1, la mitad de 11 es 5, y me sobra 1, la mitad de 12 es 6. Y el resto es 0. Por tanto, 512 tiene dos divisores, 2 y 256. Seguimos dividiendo. Dividimos entre 3, pero entre 3 no va a ser, porque 5 más 1 son 6, 6 y 2 son 8, 512 no es divisible entre 3. Entre 4, pues probamos a ver. Dividimos 512 entre 4 y nos queda de cociente 128, así que ya tenemos dos divisores, el 4 y el 128. Seguimos dividiendo. Ahora entre 5. Entre 5 no va a ser, porque esto acaba en 2, y si no acaba ni en 0 ni en 5, no es divisible entre 5. Entre 6 tampoco, porque no es divisible entre 3, así que entre 6 tampoco va a ser. Entre 7, pues hay que probar. Nos queda de cociente 73, pero de resto 1, así que entre 7 tampoco es divisible. Probamos entre 8. Nos queda de cociente 64 y de resto 0, así que ya tenemos otros dos divisores, 8 y 64. Seguimos buscando divisores. Entre 9 no va a ser porque ya no era entre 3. Entre 10 tampoco porque no era entre 5. Entre 11 podemos probar. Pero según el criterio de divisibilidad, si sumamos las posiciones impares nos da 7, le restamos la posición par, nos da 6, por tanto esto no es divisible entre 11. Seguimos probando. Entre 12 tampoco, porque no era divisible entre 3. Entre 13, vamos a ver si es entre 13. Pues entre 13 tampoco, porque no me queda resto 0, así que entre 13 tampoco es. Entre 14 no hay que probar porque no era entre 7, y 7 es divisor de 14. Entre 15 tampoco, porque no era entre 5. Entre 16, vamos a ver. Pues sí se puede dividir. Se puede dividir y el cociente es 32. Por tanto, tengo otros dos divisores nuevos, 16 y 32. Fijaos que en todas las operaciones que estamos haciendo siempre ocurre que el divisor es más pequeño que el cociente. Hay que seguir dividiendo hasta que esto cambia, es decir, hasta que el cociente es más pequeño que el divisor. Si seguimos probando, nos daremos cuenta que entre 17 no es, entre 18 tampoco es, porque si no es entre 3, desde luego no va a ser entre 18, entre 19 tampoco es, entre 20 tampoco es, porque no era entre 5, entre 21 tampoco es, porque no era ni entre 3 ni entre 7, entre 22 tampoco, porque no era entre 11. Vamos a probar entre 23, a ver qué pasa.
Pues entre 23 tampoco es, porque el resto no es 0. Y aquí tenemos que parar, porque ya nos hemos encontrado con una situación que antes no teníamos, y es que el divisor es más grande que el cociente. Por lo tanto, hemos terminado. No hay que buscar más divisores. Nos faltan, por supuesto, los dos evidentes, 1 y 512. Utilizando el mismo procedimiento, podemos averiguar que los divisores de 5125 son 1, 5, 25, 125, 41, 205, 1025 y 5125. Fijaos que por parejas multiplicados dan cada pareja 5125. Utilizando el mismo procedimiento, podemos averiguar que los divisores de 51.250 son estos. Pero si nos fijamos bien, son los mismos que en el caso anterior, pero multiplicados por 2, por 5 y por 10. ¿Hay algún número primo que acabe en 2 y en 3? Bueno, pues en 2 solo hay uno, que es el número 2, que es el único primo par que hay. Los demás, si hay un número que acaba en 2, es divisible entre 2, así que no hay más que este número. Y que acabe en 3, pues hay muchos que acaban en 3. Por ejemplo, el 73 es un número primo y acaba en 3. Aplicando los criterios de divisibilidad, este ejercicio es muy sencillo. Empezamos por la primera columna. Números divisibles entre 2. Son divisibles entre 2 los números que acaban en 0 o en cifra par. Es decir, este y este. Por tanto, este no y este no. Vamos con la segunda columna. Son divisibles entre 3 los números que la suma de sus cifras es múltiplo de 3. El primero, 128, 8 y 2, 10 y 1, 11. Este no, porque 11 no es divisible entre 3. El segundo, 2 y 5, 7 y 1, 8. Tampoco. El siguiente, 4 y 9, 13, 13 y 5, 18. 18 es múltiplo de 3, por tanto, este sí es divisible entre 3. El siguiente, 9 y 6 son 15, 15 más 8 son 23. Por tanto, como 23 no es múltiplo de 3, este no es divisible entre 3. El siguiente, 11.616, sumamos 1 y 1, 2, 2 y 6, 8, y 1 y 9, 9 y 6, 15. 15 sí es múltiplo de 3, por tanto este número es divisible entre 3. Y el último, 5.625, 5 y 6, 11, 11 y 2, 13, 13 y 5, 18. 18 también es múltiplo de 3, así que este es divisible entre 3. Para la siguiente columna, números divisibles entre 5, aplicamos el criterio de divisibilidad entre 5, es decir, son divisibles entre 5 todos los números que acaban en 0 o en 5. Así que empezamos a mirar. No hay ninguno que acabe en 0 y que acaben en 5 tenemos este y este. Por tanto, son los únicos que son divisibles entre 5. Entre 10. Pues son divisibles entre 10 todos los números que acaban en 0. Así que, como aquí no hay ninguno que acabe en 0, no hay ningún número que sea divisible entre 10. Lo podemos ver de otra manera. Son divisibles entre 10 los números que son a la vez divisibles entre 2 y entre 5. Es decir, donde tenga un tic verde en estas dos columnas. Y como vemos, no hay ninguno. Por tanto, ninguno. Para aplicar el criterio de divisibilidad entre 11, hay que sumar las posiciones pares, sumar las posiciones impares y restarlas. Si lo que nos queda es 0 o múltiplo de 11, entonces el número es divisible entre 11. En el primer caso, 8 y 1 son 9. 9 menos 2 son 7, así que 128 no es divisible entre 11. En el segundo caso, 2 y 1 son 3. 5 menos 3 son 2, por tanto tampoco es divisible entre 11. En el tercer caso, 4 más 5 son 9. 9 menos 9 son 0. Como da 0, entonces 495 sí es divisible entre 11. En el siguiente, 9 más 8 son 17. 17 menos 6 son 11, así que también es divisible entre 11. Este tiene más ciencia. Las posiciones impares son 1, 6 y 6, que sumadas dan 13. Las posiciones pares son 1 y 1, que sumadas dan 2. 13 menos 2 son 11, así que también es divisible entre 11. Y por último, 5.625, las posiciones impares son 5 y 2, las posiciones pares son 6 y 5, 5 y 2 son 7, 6 y 5 son 11,
La resta no es ni 0 ni múltiplo de 11, por tanto este número tampoco es divisible entre 11. Ya sabemos que un número es divisible entre 2 si acaba en 0 o en cifra par, así que números divisibles entre 2 son este y este. Este no. Así que si un número no es divisible entre 2, tampoco lo va a ser entre 4. Ahora vamos a ir viendo los demás. Que las dos últimas cifras sean ceros o múltiplo de 4 significa que solo tenemos que mirar las dos últimas cifras. Así que empezamos a mirarlas. Empecemos por el primero, 11.610. Las dos últimas cifras son 10. 10 no es múltiplo de 4. Así que este número no es múltiplo de 4. Vamos con el segundo, 962. 62 tendría que ser múltiplo de 4. Lo dividimos entre 4 y nos queda resto. Por tanto, no es divisible entre 4. Así que este número tampoco es divisible entre 4. Vamos con el siguiente, 494. Dividimos las dos últimas cifras entre 4. Y pasa lo mismo que antes, tenemos resto 2. Así que, como 94 no es divisible entre 4, 494 tampoco lo es. Y por último, 168. Miramos las dos últimas cifras y las dividimos entre 4. Y el resto es 0. Por tanto, el número 168 sí es divisible entre 4. Un número es divisible entre 15 si es divisible a la vez entre 3 y entre 5. Utilizando los criterios de divisibilidad es muy fácil saberlo. Empezamos mirando los divisibles entre 5, que son los fáciles. Un número es divisible entre 5 si acaba en 0 o en 5. Así que todos estos números son divisibles entre 5. 218 no. Ahora de estos que son divisibles entre 5, vamos a ver cuántos son divisibles entre 3. Sumamos sus cifras y tiene que dar 3 o múltiplo de 3. En el primer caso, 2 más 5, 7, no es divisible entre 3, por tanto este no es divisible entre 3 ni entre 15. El segundo, 210, 2 más 1, 3. Como 3 es múltiplo de 3, entonces este número es divisible entre 3 y por tanto es divisible entre 5, entre 15. El tercero, 215, 2 y 1, 3, 3 y 5, 8. 8 no es múltiplo de 3, así que el número no es divisible entre 3 y por tanto no es divisible entre 15. El caso E, 220, sumamos 2 y 2, 4. 4 no es múltiplo de 3, por tanto 220 no es múltiplo de 3, así que no es divisible entre 15. Y por último, 225, 2 más 2, 4, 4 y 5 son 9, 9 es múltiplo de 3, por tanto 225 es divisible entre 3. Como era divisible entre 15, entre 5, pues entonces este número sí es divisible entre 15. Os recuerdo que en vuestros cuadernos tiene que estar toda esta argumentación hecha. No me sirve con que pongáis, como yo aquí, sí, no, sí, no. Tiene que haber sí, por qué, o no, por qué. Un número es divisible entre 33 si es a la vez divisible entre 3 y entre 11. Así que vamos a ver cuáles de estos números son divisibles entre 3 y entre 11. Empezamos por el 3, que es el fácil. De todos estos, el único que no es divisible entre 3 es el caso C, 920. Así que desde luego, si no es divisible entre 3, no va a ser divisible entre 11. Vamos a ver de todos los que hay marcados en verde, cuáles son divisibles entre 11. Y para ello utilizamos el criterio. Sumamos las posiciones pares, sumamos las posiciones impares, restamos esos dos resultados y lo que nos dé tiene que ser 0 o múltiplo de 11. En el primer caso, cogemos las posiciones impares, 4 y 2, 6. Cogemos las posiciones pares, 1 y 5, 6. 6 menos 6 es 0. Por tanto, este número es divisible entre 11. Así que este número es divisible entre 33. El segundo, 462. Sacamos las posiciones pares. 4 más 2, 6. Sacamos las posiciones impares. 6. 6 menos 6 es 0. Por tanto, este número también es divisible entre 11. Así que 462 también es divisible entre 33. Vamos con el caso de 1848. Sacamos las posiciones pares. 4 y 1, 5. Sacamos las posiciones impares. 8 y 8, 16. Y restamos 16 menos 5, que son 11. Por tanto, 1848 también es múltiplo de 11. Así que, como antes era múltiplo de 3, pues es múltiplo de 33. Es decir, es divisible entre 33. 3003. Sacamos las posiciones pares. 3 más 0, 3.
Sacamos las posiciones impares, 0 más 3, 3, y restamos 3 menos 3, que es 0. Por tanto, 3003 también es divisible entre 11 y 3003 es divisible entre 33. Y vamos con el último, que antes me lo he saltado. Sacamos las posiciones pares, 3 más 0 son 3. Sacamos las posiciones impares, 3 más 3 son 6, y restamos 6 menos 3, que son 3. 3 no es ni 0 ni múltiplo de 11, por tanto, este número no es divisible entre 11, así que este número no es divisible entre 33. Un número es divisible entre 6 cuando lo es entre 2 y entre 3 a la vez. Así que vamos a ver cuáles son divisibles entre 2 y cuáles son divisibles entre 3. Como ya sabemos, divisible entre 2 es cuando acaba en 0 o en cifra par. Así que este no, y todos los demás sí. Ahora, divisible entre 3 cuando la suma de sus cifras es 3 o múltiplo de 3. Así que estos son los números divisibles entre 3. Y ahora solo tenemos que mirar dónde hay dos tics, porque donde haya dos tics es que es múltiplo de 2 y de 3 a la vez, por tanto es divisible entre 6. Este y este. Los demás no son divisibles entre 6. Este porque no es divisible entre 2, este porque no es divisible entre 3 y este porque no es divisible entre 3. Un número es divisible entre 9 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Si un número es divisible entre 9, entonces también es divisible entre 3. Pero al revés no funciona. Hay múltiplos de 3 que no son múltiplos de 9. Vamos a verlo. El primero, 33, sumamos sus cifras. 3 más 3 son 6. 6 es múltiplo de 3, pero no múltiplo de 9. Por tanto, este número es divisible entre 3, pero no es divisible entre 9. 630. 6 más 3 más 0 son 9. 9 es múltiplo de 3 y múltiplo de 9. Por tanto, este número es divisible entre 3 y divisible entre 9. 990. 9 más 9 más 0 es 18. 18 es múltiplo de 3 y múltiplo de 9, así que es divisible entre 3 y divisible entre 9. Por último, 4920, sumamos sus cifras, 4 más 9 más 2 más 0 son 15. 15 es múltiplo de 3, pero no es múltiplo de 9, así que es divisible entre 3, pero no es divisible entre 9.